A lo largo de este espacio le hemos presentado a usted una radiografía de la violencia en nuestro país, pero realmente ¿en dónde empieza esta violencia que se ha generado, que ha crecido de una forma desmesurada? Y realmente, ¿cuál sería esa fórmula para poderla contener? Le agradezco mucho a Samuel González, experto en seguridad, además de profesor universitario, que nos acompañe en esta tarde aquí en Mega Noticias. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Magda? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por favor, platícanos, ¿en dónde empieza esta violencia en nuestro país? Vemos cómo cada vez crece más, pareciera de pronto que es incontenible. Sí, efectivamente tenemos ya varios años de tener un nivel de violencia bastante alto, aunque en este momento se encuentra estabilizado, pero estabilizado en un nivel muy alto de 3,000 homicidios por mes. Eso significa que realmente tenemos que hacer muchos esfuerzos desde el gobierno municipal, de los gobiernos estatales y del gobierno federal en la coordinación para lograr que las fiscalías, principalmente las fiscalías de los estados, pero también la Fiscalía General de la República, trabajen de manera coordinada y teniendo resultados. Tenemos que seguir subrayando que el Poder Judicial tiene que estar mejor capacitado para entender el nuevo sistema procesal acusatorio y desde luego se requiere que las policías sean bien entrenadas para obtener evidencia, datos de prueba, como hoy se dice, y que los fiscales sean capaces de presentar esos elementos en el juicio para obtener pruebas, para condenar a las personas que cometieron delitos con pleno Estado de Derecho y reduciendo la impunidad, Magna. Ese es lo que se tiene que hacer y en lo que estamos fallando en varias partes del país, Magda. Híjole, es verdaderamente doloroso el escuchar esta parte porque sin duda, a ver, esto es un problema sistémico, ¿no? En donde si no están funcionando todos los engranajes que conforman ese sistema, pues de pronto nos topamos con los niveles de impunidad que tenemos actualmente en el país. Recuerdo que el presidente el año pasado argumentaba que alrededor de del 75% de todos los homicidios en el país estaban directamente vinculados con el crimen organizado porque se mataban entre ellos. Eso era un argumento que mencionaba hace aproximadamente un año y que sin duda también retomó en los últimos días. Sin embargo, los recientes acontecimientos que vimos en Reynosa, estos casos que ya son tan frecuentes en Guanajuato, pues a veces también dan muestra de que el crimen organizado ya no nada más opera en contra de los miembros de otros cárteles de la droga o de otros miembros de las distintas bandas delictivas. ¿Dejaron de matarse entre ellos, Samuel? Bueno, no cabe duda que lo que vimos en Reynosa, que ese es el caso al que te estás refiriendo, es un asunto muy triste en donde personas que están enfrentándose los unos a los otros empiezan a balear a personas que están en la calle y que son ciertamente inocentes, generando más de 15, 18 muertos, ¿verdad?, en la ciudad de Reynosa. Y eso, sin duda alguna, quiere decir que no están midiendo las consecuencias de sus actos, igual que en el caso de Sonora, Chihuahua, cuando mataron a toda esta familia americana-mexicana, mormona, que pues habita ahí desde hace muchos años en esta área, ¿verdad? Y evidentemente son todos inocentes los que fueron pues desafortunadamente asesinados. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchas ocasiones estas personas que forman parte de la delincuencia organizada también están, digamos, drogadas a la hora de ejecutar los homicidios y no distinguen ningún tipo de situaciones. Por eso tienen estos daños tan graves en los habitantes, ¿verdad?, que no son meramente daños colaterales, que son producto de la violencia que están ejerciendo estas organizaciones criminales, Magda. Dime una cosa, ¿qué rol está jugando el Estado entonces frente al crimen organizado? Porque ya mencionabas algunos casos, ¿no? El caso, por ejemplo, de la familia Levarón, recientemente lo de Reynosa, pero podríamos hablar del Culiacanazo y de tantos otros casos que se han presentado inclusive ya en la actual administración. Sí, desde luego que sí, los ataques a migrantes, que también son personas inocentes, que pues están siendo trasladadas a los Estados Unidos y estos grupos criminales las toman como mercancías, y la falta de control en la frontera por parte de las autoridades locales, fundamentalmente el municipio, el Estado, pero también
en ciertas situaciones de los federales, te provoca pues esta gran violencia y este daño social. Evidentemente, la estrategia que está siguiendo el gobierno de apoyar a las familias con todos los recursos es un elemento importante, pero no basta si no está entrelazado, Magda, con los elementos de abatimiento de la impunidad y de mejora en las policías y de mejora en las fiscalías, y desde luego si el Poder Judicial y desde luego los de amparo no entienden cómo está entrelazado el sistema y cómo debe de desarrollarse la acción para abatir la impunidad, Magda. ¿Qué hay de la Guardia Nacional? ¿Qué lectura das a que parte de esta estrategia, aunado a los programas sociales, en gran medida está centrada aún en la militarización de las calles, cuando había sido una promesa el hecho de que se sacaría al ejército de las calles, que se regresarían los soldados a los cuarteles, y pues de pronto vemos un Estado cada vez más militarizado? Bueno, es un tema delicado precisamente porque ya hay resoluciones internacionales y particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no deja mucho espacio a señalar que las funciones de policía tienen que estar desarrolladas por instituciones civiles. Las autoridades militares pueden coadyuvar, pero no ser completamente las responsables de todas estas acciones. Entonces, vamos a tener muy pronto pues una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a señalar que México no está cumpliendo con sus tratados en materia de derechos humanos por esta razón. Yo creo que el hecho de que la Guardia Nacional haya sido creada con el apoyo de las instituciones militares, las Fuerzas Armadas que han coadyuvado con la creación de esta institución, pues eso me parece hasta ese punto bien, pero hay que dejar que la institución crezca, que la institución se vuelva mucho más civil, ¿verdad? Para que pueda cumplir con la meta que está pues en las instituciones de derechos humanos y particularmente en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa, Magda, pues no nos vamos a salvar. Vamos a tener muy pronto una resolución que va a declarar contrario a derechos humanos y no es que lo esté diciendo hoy, lo hemos afirmado muchas veces en el sentido de que era bueno la creación de la Guardia Nacional bajo esta parte de entrenamiento militar, pero que en algún momento la Guardia Nacional va a tener que tener autonomía e independencia de las Fuerzas Armadas que originalmente la cobijaron. Y bueno, lo vamos a tener que hacer en este sexenio o en el próximo, seguramente por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que van a sostener esto que estoy diciendo, Magda. Aunque quién sabe si verdaderamente la veremos con mucha independencia de esas Fuerzas Armadas, ¿no? Porque finalmente la intención del presidente hoy es poder llevar a ese rango constitucional la entrega de las funciones de la Secretaría, de la Guardia Nacional, funciones en concreto de seguridad pública y que ya dependen en su totalidad de esas Fuerzas Armadas. Ahora bien, dime una cosa, ¿en dónde queda el papel entonces de las corporaciones locales y la responsabilidad también de los gobernadores, ¿no? Porque se habla y el argumento del gobierno federal es que están infestadas esas corporaciones locales y que tienen vínculos grandes con el crimen organizado. Lo veíamos hoy en una nota en donde pues fluye la detención o cobra relevancia la detención de un comandante en el Estado de México, el comandante de Valle de Bravo, porque supuestamente, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía, filtraba información directamente al crimen organizado sobre los operativos. Sin embargo, ¿se puede limpiar a las corporaciones de todos estos elementos? El sistema mexicano, Magda, pues es un sistema que deja mucho espacio a las policías municipales y a las policías estatales. El 70% de los delitos o más tiene este carácter de ser delito local. La función de la federación es subsidiaria y en consecuencia tienen que trabajar las autoridades locales, particularmente en este momento que van a entrar los nuevos alcaldes, los nuevos presidentes municipales a ese aspecto y los 15 nuevos gobernadores tienen que trabajar muchísimo en esa área porque de eso depende la seguridad de las familias. No tenemos otra opción que mejorarlas, Magda. Muy bien, Samuel, te agradecemos mucho este análisis y bueno, mantengámonos al habla. Gracias, Magda.